La lluvia caía como un llanto antiguo sobre las tablas viejas del granero, golpeando el techo con un ritmo que hacía temblar incluso al más valiente. Aquella noche no había estrellas, no había luna, solo el rugido del cielo y un silencio extraño entre cada trueno, como si alguien o algo estuviera conteniendo la respiración. Ethan Marsh, un ranchero pobre que apenas sobrevivía con lo que la tierra le dejaba, había visto muchas tormentas en su vida, pero ninguna como esa, y ninguna que trajera consigo un destino tan grande como el que estaba a punto de cruzar su puerta. El golpe llegó de repente. No fue un trueno, no fue el viento, fue un impacto seco contra la tierra, seguido de un segundo y un tercero. Ethan tomó su rifle, pensando que algún árbol había caído o que una carreta se había volcado en el lodo. Pero cuando abrió la puerta, la escena que lo recibió le cortó la respiración. Dos cuerpos gigantes, cubiertos de barro y sangre, estaban desplomados frente a su casa, dos mujeres apaches, pero no eran como las que había visto de lejos, montando como sombras sobre el horizonte. Estas eran distintas, musculosas, imponentes, tan altas que incluso arrodilladas parecían tocar el cielo. Sus brazos parecían hechos para cargar montañas y sus miradas, aunque apagadas por el dolor, tenían la ferocidad de una tormenta. Ethan sintió un impulso inmediato, dejarlas allí y cerrar la puerta. Cualquier contacto con los apaches era un riesgo mortal, y ayudar a guerreros heridos, aunque fueran mujeres, podía significar su fin. Pero entonces vio algo. La más joven, o quizá solo la más ligera de ambas, estaba consciente apenas por un hilo. Sus ojos, negros como la obsidiana, lo encontraron con una mezcla insoportable de dolor y dignidad. No pidió ayuda, no rogó, solo lo miró como quien mira la vida por última vez, y Ethan decidió. Las arrastró adentro, una por una, usando toda la fuerza de su cuerpo. Les limpió los cortes, les vendó los brazos gigantes como troncos, les dio agua, aun sabiendo que la suya se estaba agotando. Y mientras la tormenta rugía afuera, Ethan trabajó en silencio, sin saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por un destino mucho más grande que él. Cuando la madrugada finalmente llegó, el cielo se abrió y dejó entrar una luz que cayó directamente sobre los rostros de las hermanas. Era como si la tormenta hubiera sido un bautizo, una señal, y Ethan, agotado, sucio y sin aliento, se quedó dormido junto al fuego. No escuchó los pasos que se acercaban desde las colinas, no vio las sombras gigantes que rodearon su humilde rancho, no sintió el aire cambiar cuando un hombre se detuvo frente a la puerta, con el rostro cubierto de pintura de guerra y el pecho adornado con las marcas de un jefe apache. Pero las hermanas sí lo vieron, abrieron los ojos al mismo tiempo, y lo siguiente que Ethan escuchó cuando despertó fue una sola frase, una que haría temblar tanto al rancho como al desierto entero: el hombre que salvó a mis hijas vivirá, pero desde hoy ya no es un hombre libre. La primera en moverse fue la hermana mayor. Un leve temblor recorrió su brazo vendado, un músculo tan grande como el antebrazo entero de Ethan. La luz tenue del amanecer entraba por la pequeña ventana del granero, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeños espíritus confusos. Afuera el suelo aún estaba húmedo por la tormenta y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del fuego que aún ardía en la chimenea improvisada. Ethan despertó con un sobresalto. Había pasado la noche reclinado contra la pared, con el rifle apoyado en su regazo, los ojos le ardían y un nudo de tensión le había dejado el cuello rígido. Pero cuando vio a la gigante moverse, el miedo le heló la sangre. Ella abrió los ojos. Dos orbes oscuros, profundos, afilados como obsidiana recién pulida. Por un instante, Ethan pensó que iba a atacarlo. Era lo lógico, él era un hombre blanco, un ranchero cualquiera, y ellas eran hijas de una nación que no perdonaba fácilmente. Pero la mujer no se movió para golpearlo, no intentó levantarse, no gruñó, solo lo observó, lenta, silenciosa,
como un lobo que examina a alguien que acaba de salvarle la vida sin decidir aún si eso significa gratitud o deuda. «Estás despierta», murmuró Ethan, sin saber si ella entendía su idioma. La mujer parpadeó una sola vez, como si ese gesto fuera ya una concesión enorme. Ethan tragó saliva y señaló el vendaje. «Te curé, bueno, hice lo que pude». La gigante bajó la mirada hacia su brazo. La venda hecha con un trozo de camisa vieja estaba manchada de rojo, pero la hemorragia había cedido. Ethan había trabajado casi hasta el desmayo para lograrlo. La mujer movió un poco los dedos. Ethan vio cómo la tensión recorría su cuerpo entero. Era una guerrera, y un guerrero herido es un animal peligroso. «No quiero hacerte daño», dijo él, elevando un poco las manos en señal de paz. «Ni a ti, ni a tu hermana». Como si la hubiera invocado, la segunda hermana, la más joven pero igualmente imponente, soltó un leve quejido y abrió los ojos también. Sus pupilas se movieron con rapidez, reconociendo el lugar, el fuego, la herida del brazo y finalmente a él. Ambas se incorporaron a la vez. Fue como ver a dos montañas levantarse. Ethan dio un paso atrás por puro instinto. La mayor adoptó una postura defensiva. A pesar de estar herida, su cuerpo era puro entrenamiento, fuerza y memoria de batalla. La menor se arrastró un poco hacia adelante, interponiéndose entre su hermana y el ranchero, como si fuera la primera línea de un escudo humano. Ethan levantó las manos mostrando las palmas. «Oigan, si hubiera querido lastimarlas, no estarían vivas». Silencio, un silencio que dolía en los oídos. La lluvia había cesado, pero seguía goteando desde el techo, creando un ritmo lento como un tambor apagado. Las gigantes lo miraban como si estuvieran midiendo no solo su cuerpo, sino su alma. La mayor habló primero. Su voz era grave, profunda, llena de autoridad. «¿Por qué nos salvaste?» Ethan se quedó helado. Ella hablaba inglés, y lo hablaba bien. ¿Por qué titubeó? Eran dos mujeres heridas en medio de una tormenta. No podía dejarlas morir. La menor lo miró con una mezcla de incredulidad y sospecha. «Los hombres de tu gente habrían dejado a dos apaches morir en el lodo», dijo ella. Ethan bajó la mirada. «Tal vez, pero yo no soy ellos». Las gigantes intercambiaron una mirada rápida, una conversación silenciosa entre hermanas guerreras. En ese instante, la puerta del granero, que Ethan había cerrado con un pedazo de cuerda, se estremeció. Un golpe, luego otro, luego un tercero. Ethan sintió un frío recorriéndole la espalda. «No, no puede ser», susurró. La mayor ladeó la cabeza, como si escuchara a través de la madera. «No estamos solas», dijo ella. La cuerda reventó, la puerta se abrió de golpe, y allí, enmarcado por la luz gris del amanecer, apareció el jefe apache, alto, imponente, con pintura de guerra aún fresca, marcada como garras sobre su pecho. Los ojos del jefe recorrieron el interior de la cabaña, se posaron primero en sus hijas, luego en Ethan, y aunque su rostro era una máscara de piedra, su voz tembló con algo imposible de leer. «El hombre que salvó a mis hijas», dijo, «no morirá hoy». Ethan sintió un alivio que casi lo derribó, pero la frase no había terminado. Pero a partir de ahora, el jefe dio un paso dentro de la cabaña, mientras las hermanas se inclinaban en señal de respeto. «Este hombre será propiedad de nuestra deuda». Ethan parpadeó. «¿Deuda? ¿Qué significa eso?» El jefe lo miró fijamente, como si estuviera examinando su vida entera, y entonces dijo: «Desde hoy vivirás entre nosotros, no como invitado, no como prisionero, sino como aquel que debe pagar por salvar lo que no podía perder». Y las gigantes sonrieron. Ethan sintió como el aire dentro del granero se volvía más denso que la tormenta que había caído la noche anterior. No sabía si debía hablar, retroceder o simplemente quedarse muy quieto, como un animal que sabe que un depredador lo está observando. El jefe apache dio un paso dentro, y la madera del suelo crujió bajo su peso. Era gigante como sus hijas, aunque no tan ancho, pero sí más cargado de autoridad. Sus ojos parecían entenderlo todo en un solo vistazo. Las hermanas se inclinaron a la vez, una reverencia suave, contenida, como si cada movimiento estuviera cargado de respeto y deuda. Ethan, en cambio, no sabía qué demonios debía hacer.
Tú, dijo el jefe, señalándolo con una mano firme como piedra, ¿por qué ayudaste a mis hijas? Ethan tragó saliva. Tenía la garganta seca, las piernas tensas y una sensación de que cualquier palabra equivocada podría costarle la vida. Porque respiró, estaban muriendo. Nadie debería morir así. El jefe entrecerró los ojos, no parecía creerle. O quizás sí, pero necesitaba oír más. Los hombres de tu gente, continuó Ethan, las habrían dejado tiradas en el barro. O peor, yo no soy así. La hermana menor giró ligeramente el rostro hacia su padre, como confirmando sus palabras. La mayor, en cambio, mantenía la mirada fija en Ethan, como si intentara descifrar la razón profunda detrás de su acto. El jefe se acercó hasta quedar a 1 metro de él. Entonces ocurrió algo que Ethan jamás habría esperado. El jefe se arrodilló, no en señal de sometimiento, no en agradecimiento, sino como un acto ritual. Las hermanas bajaron la cabeza inmediatamente, como si aquello fuera un gesto sagrado. Ethan sintió un escalofrío. Salvar la vida de una hija apache, dijo el jefe, es un acto que no puede pagarse con palabras. Nuestra ley lo prohíbe. La deuda debe saldarse con destino. Ethan frunció el ceño. ¿Destino? No entiendo. El jefe señaló a sus hijas. Ellas viven por ti. Sus espíritus no caminaron hacia la oscuridad porque tú interrumpiste el camino. Eso no puede quedar sin equilibrio. El desierto exige balance. Ethan comenzó a ponerse nervioso. Oiga, yo no hice esto esperando nada a cambio. No necesito deuda alguna. El jefe lo interrumpió con un gesto firme. No hablas de necesidad, hablo de ley. La hermana mayor rompió el silencio. Padre, él no es guerrero, no sobreviviría el camino. Ethan abrió los ojos de par en par. El camino. La menor lo miró fijamente. La deuda debe pagarse con servicio. El que salva a una hija se convierte en su sombra hasta que la deuda sea devuelta. Ethan sintió que el corazón se le detenía. ¿Sombra? ¿Qué significa eso? El jefe respondió con la calma de quien ya aceptó que las palabras pueden cambiarlo todo. Significa que vivirás entre nosotros, que caminarás donde ellas caminen, que comerás cuando ellas coman, que pelearás cuando ellas peleen, hasta que el espíritu del desierto diga que la deuda se ha saldado. Ethan sintió vértigo, convertirse en la sombra de 2 guerreras gigantes apaches, vivir con ellos, ser marcado como parte temporal de su pueblo, convivir con quienes hasta ayer podían haberlo matado. No puedo, balbuceó. Yo tengo un rancho, animales, mis cosas. La hermana mayor habló con una voz implacable y tranquila. Ya no tienes nada de eso. Ethan se quedó helado. La hermana menor añadió, tu rancho fue rodeado esta mañana antes de que despertaras. Tus reses, tus pertenencias, todo está bajo nuestra protección. Nadie te hará daño, pero tampoco puedes irte. Ethan sintió la garganta cerrarse. Entonces, soy prisionero. El jefe negó lentamente. No, hombre del desierto. Un prisionero es alguien que perdió su libertad. Tú la entregaste cuando tocaste la piel de mis hijas para salvarlas. Ese acto crea un vínculo que ni tú, ni ellas, ni yo podemos romper. La hermana mayor dio un paso hacia él. Sus músculos eran como cuerdas tensas. Su presencia llena la habitación. Te protegeremos, dijo, pero vendrás con nosotras. La menor añadió con un dejo de calidez inesperada. No estás solo. Ahora eres parte de algo más grande que tu rancho. El jefe se levantó lentamente. Era como ver a una montaña erguirse. Mañana al amanecer, sentenció, comenzarás tu vida como sombra de mis hijas. Ethan sintió un nudo en el estómago. Su destino había sido arrancado de su vida sencilla y arrojado a un mundo que nunca imaginó. La hermana mayor le extendió la mano. La suya era del tamaño de un martillo, poderosa e intimidante. Levántate, dijo ella, ya no eres solo un hombre. Ahora llevas la deuda de 2 vidas. Y Ethan no tuvo más opción que aceptar. Ethan no durmió esa noche. Aunque el fuego seguía ardiendo, aunque el viento había dejado de soplar, aunque las 2 hermanas descansaban sentadas con la espalda contra la pared, vigilando la entrada como 2 guardianas ancestrales, él simplemente no podía cerrar los ojos.
¿Cómo dormir cuando te habían dicho que tu vida ya no te pertenecía? ¿Cómo respirar cuando dos gigantes apaches te miraban como si fueras un hilo más en el tejido de su destino? La hermana menor fue la primera en notar su inquietud. Tu corazón late demasiado fuerte, dijo sin abrir los ojos. Ethan se sobresaltó. ¿Puedes escucharlo? Puedo escucharlo desde que entraste en la tormenta, respondió ella con una calma casi inquietante. Tu miedo es un tambor, muy alto. La mayor habló entonces tan serena como siempre. No te hará daño. Claro que no, bufó Ethan. Solo cambiará mi vida para siempre. Las dos hermanas se miraron. Había algo silencioso entre ellas, un lenguaje sin palabras hecho de gestos, posturas, respiraciones. Era extraño, pero también hermoso, como si compartieran un alma dividida en dos cuerpos. El silencio se alargó. Finalmente, Ethan se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, completamente alterado. No puedo irme con ustedes, murmuraba. No puedo dejar mi hogar así. No puedo. La hermana mayor levantó una ceja. ¿Qué te ata a tu rancho? Ethan se detuvo. Lo pensó y se dio cuenta de algo terrible. No había nadie esperándolo. No había esposa, ni hijos, ni hermanos, ni siquiera un vecino que lo visitara más de 2 veces al año. La única cosa que podía llamar suya eran unas cuantas reses, un par de herramientas y una tierra seca que apenas lo dejaba vivir. Mi vida, respondió finalmente. La hermana menor se incorporó, acercándose a él. Era tan alta que Ethan tuvo que inclinar un poco la cabeza para seguir su mirada. Tu vida no está en ese rancho, dijo. Ese es solo el lugar donde esperaste a que algo cambiara. Ethan apretó los labios. No sabes nada de mí. Ella inclinó la cabeza suavemente. Sé que estás solo, pero no tienes por qué estarlo. La frase le golpeó más fuerte que cualquier amenaza. La hermana mayor se puso de pie. La madera crujió debajo de ella. Era como ver una estatua cobrar vida. Mañana irás con nosotros, dijo. El jefe ya lo decidió. Será más difícil si lo enfrentas con resistencia. Ethan tragó saliva. Miró sus manos. Eran toscas, marcadas por el trabajo, pero eran suyas. Y ahora estaban, de algún modo, atadas a ellas. ¿Y qué esperan que haga yo?, preguntó. ¿Qué se supone que hace la sombra de 2 gigantes? La hermana mayor se acercó un paso, solo uno, pero fue suficiente para que Ethan sintiera su sombra cubrirlo como una noche profunda. Aprender, respondió ella. ¿Aprender qué? A caminar sin miedo, dijo la menor desde atrás. A defender lo que salvaste, añadió la mayor. Ethan sintió que el pecho le ardía. Quería decir que no tenía nada que aprender de nadie. Quería gritar que él no había pedido nada de esto. Pero antes de que pudiera hablar, un sonido exterior lo interrumpió. Pasos, varios, pesados. La puerta volvió a abrirse lentamente. Era otro apache, más joven que el jefe. Llevaba un collar de huesos pequeños y una lanza con punta de piedra pulida. Habló en su lengua primero, dirigiéndose a las hermanas. Ellas asintieron. Luego el joven guerrero miró a Ethan con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El jefe dijo que viniera a preparar al hombre. Dijo con fuerte acento. El camino empieza al amanecer. Ethan sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Prepararme cómo? La hermana menor respondió. Te enseñarán a sobrevivir entre nosotros. La mayor añadió, y a no morir en el primer día. Ethan abrió la boca para protestar, pero nada salió. El joven apache lanzó un pequeño paquete a sus pies. Ropa, agua, un cuchillo. A primera luz te llevaré al campamento, dijo. No te retrases. Y se fue. Ethan quedó parado en medio de la cabaña, con la mirada perdida en el suelo. La hermana menor se inclinó suavemente hacia él, como un puma observando a su presa o a su compañero. No temas, susurró. El desierto no destruye a los que caminan con propósito. La mayor añadió con una firmeza que parecía ley. Y ahora, tú caminas con nosotras. Ethan cerró los ojos. Ya no había vuelta atrás. El amanecer no llegó suave. Llegó como una llamada a juicio. La luz dorada entró por la rendija del granero y se posó directamente sobre el rostro de Ethan, obligándolo a despertar de un sueño que no sabía si había durado minutos u horas.
Al abrir los ojos, vio algo que lo dejó inmóvil. Las dos hermanas ya estaban de pie y armadas. La mayor llevaba un arco enorme, tan alto como Ethan mismo, tallado en madera negra, con una cuerda tensa que parecía capaz de derribar un caballo. La menor sostenía dos lanzas cortas, una en cada mano, como si fueran extensiones naturales de sus brazos. Ambas tenían pintura de guerra marcando los pómulos y el pecho, sutil, elegante, pero poderosa. Ethan tragó saliva. Ya es hora. La hermana mayor lo miró sin parpadear. El sol ha hablado. Debemos irnos. La menor añadió con una leve sonrisa que contrastaba con su fuerza descomunal. Esperábamos que despertaras sin que tuvieran que arrastrarte. Ethan suspiró, medio ofendido, medio aterrorizado. Se puso de pie, agarró el paquete de ropa que le habían dejado la noche anterior y salió del granero para cambiarse detrás de unos arbustos cercanos. Lo que encontró dentro del paquete le dejó una mezcla de incomodidad y sorpresa. Era ropa apache, no imitaciones, no telas baratas, ropa auténtica, hecha para caminar, para cargar peso, para soportar el sol. Se vistió torpemente. La tela olía a hierbas y humo. Cuando volvió al granero, las hermanas lo observaron como un halcón observa a un conejo intentando aparentar valentía. «Luce extraño», murmuró la menor, «pero útil», corrigió la mayor, y con eso comenzaron a caminar. El joven apache que había llegado la noche anterior ya los esperaba afuera. Tenía el torso desnudo y pintado, y miró a Ethan de arriba abajo como si estuviera evaluando un animal que acababan de comprar. «No caminarás detrás», dijo el joven guerrero. «Si lo haces morirás. Quédate entre ellas». Ethan dudó. La menor lo tomó del brazo con una mano tan grande que casi lo rodeó entero. «Ven», dijo, «eres nuestra sombra. Caminas donde caminamos». Ethan nunca había caminado entre dos gigantes, y mucho menos entre dos gigantes que parecían no cansarse jamás. El sendero los llevó primero por su propio rancho, o lo que quedaba de él. Su corazón se apretó, el granero estaba intacto, pero el pasto estaba marcado por las pisadas de docenas de guerreros. Las reses habían sido llevadas, no robadas, movidas, atadas en círculo cerca de una acequia, bajo la sombra de unos árboles. «Las protegimos», dijo la hermana menor sin mirar atrás. «Nadie las tocó». Ethan bajó la mirada. «Gracias, supongo». El desierto se abrió después ante ellos, rojo, inmenso, silencioso, pero no un silencio vacío, era un silencio vivo, como si las rocas escucharan. Ethan caminaba entre las gigantes, sintiendo que cada paso lo alejaba más del hombre que había sido ayer. Después de una hora de caminata, la hermana mayor habló. «Hoy aprenderás quiénes somos». Ethan alzó una ceja. «Sé quiénes son apaches». Ella negó despacio. «No, somos hijas de la arena alta. Somos las últimas guardianas del valle que canta». La menor añadió. «Somos lo que queda de un linaje que nació para levantar montañas si es necesario». Ethan respiró hondo. «¿Y yo? ¿Qué soy para ustedes?». Hubo un silencio. La pregunta flotó entre ellos como un águila que espera la presa. La mayor respondió con una calma casi ritual. «Eres la sombra que elegiste ser cuando tomaste nuestras vidas en tus manos. La deuda no te hace esclavo», agregó la menor, «te hace parte». Ethan se detuvo. «No entiendo nada de esto. No soy apache. No soy guerrero. No soy». La hermana mayor lo interrumpió sin elevar la voz. «Eres el hombre que decidió salvar, y eso es más grande que cualquier título». Ethan sintió algo extraño en su pecho. Casi orgullo, casi, pero ese sentimiento se evaporó cuando escuchó un sonido a lo lejos. Gritos, no de guerra, no de dolor, de celebración. El joven guerrero sonrió apenas, con un gesto que parecía orgullo contenido. «El campamento los espera». Ethan tragó saliva. Tenía la sensación de que estaba a punto de entrar a un mundo del que jamás saldría igual. Cuando cruzaron la última duna, Ethan lo vio, un valle entero lleno de tiendas, hogueras,
guerreras, lanzas, niños corriendo, mujeres pintadas, guerreros entrenando, ancianos rezando, y cuando los vieron llegar, todo el campamento se detuvo. Los apaches los observaron en absoluto silencio, a las gigantes y al pequeño hombre blanco caminando entre ellas. «Bienvenido a tu nueva vida», dijo la hermana menor con una sonrisa suave. La mayor añadió: «Aquí serás probado, aquí serás juzgado, y aquí tu destino será decidido». Ethan sintió que las piernas le temblaban. El jefe apache apareció en lo alto de una roca, con su bastón ceremonial. Su voz retumbó por todo el valle: «El hombre que salvó a mis hijas ha llegado. Desde hoy su sombra es nuestra sombra, y su destino es parte del desierto». El valle rugió, un rugido que hizo vibrar el suelo bajo sus pies, y Ethan supo que su vida ya no tenía retorno. El rugido del campamento apache seguía reverberando en el pecho de Ethan mientras bajaban la duna. Era un sonido vivo, primitivo, casi sagrado. Un rugido que parecía decir: «Estás en nuestro mundo ahora, y aquí no hay escondites». Ethan caminaba entre las gigantes como un ciervo confundido entre dos búfalas. Las hermanas avanzaban con paso firme, orgulloso, casi solemne. Cada guerrero que las veía inclinar la cabeza, cada anciano murmuraba algo en su lengua, cada niño se escondía tras las telas de las tiendas para observar al hombre blanco. Y no era miedo lo que había en esas miradas, era juicio. La hermana menor se acercó un poco a él, percibiendo su tensión. «No bajes la mirada», susurró. «Pensarán que tienes algo que esconder». Ethan tensó el cuello de inmediato, intentando caminar digno. La hermana mayor lo corrigió: «No tan tenso, pareces un palo que se está rompiendo». Ethan murmuró entre dientes: «Pues me siento como un palo que se está rompiendo». Las gigantes intercambiaron una sonrisa casi imperceptible, una chispa humana en medio del ritual que estaban viviendo. El jefe apache descendió de la roca rodeado de guerreros. Su presencia era como un incendio lento, no hacía ruido, pero lo consumía todo alrededor. «Ven», le dijo a Ethan, «debes presentarte ante los ancianos». Ethan abrió la boca para responder, pero la hermana mayor puso una mano enorme en su hombro. «No hables», le aconsejó, «escucha primero». La menor añadió: «Y no te asustes si te tocan. Necesitan sentir tu espíritu». «¿Tocarme?», repitió Ethan, pálido. Pero no hubo tiempo para preguntas. Los ancianos estaban sentados en un semicírculo alrededor de una hoguera pequeña. Hombres y mujeres de rostros profundamente marcados, con arrugas que parecían narrar siglos, todos pintados con líneas negras que cruzaban los pómulos. Cuando Ethan se acercó, el canto del campamento se apagó, el silencio cayó como una piel pesada. El anciano del centro lo observó largo rato, demasiado rato. Ethan casi sintió que ese hombre podía ver dentro de su pecho. «Tómenlo», ordenó el anciano. 4 ancianos se acercaron a Ethan, no con violencia, con solemnidad. Le tocaron la frente, el pecho, las manos, la espalda. Ethan se tensó tanto que casi dejó de respirar. «No los mires», susurró la hermana menor desde atrás. «Cierra los ojos». Ethan obedeció, y entonces sintió algo. Calor, un calor extraño, como si los dedos de los ancianos ardieran, pero no quemaban. Parecían iluminar algo dentro de él que ni él sabía que existía. El anciano del centro habló finalmente. «Este hombre no tiene sombra rota, tiene miedo, pero también fuego». Otro anciano murmuró: «Su espíritu está solo, demasiado solo. El desierto podría devorarlo o podría adoptarlo». La anciana del extremo lo miró con intensidad. Pero su acto no fue débil. Salvó a 2 vidas que sostienen nuestro linaje. Eso no puede ignorarse. El jefe, que había permanecido de pie detrás, habló: «Él pagará la deuda, caminará como sombra, aprenderá como hermano». Los ancianos asintieron. Uno de ellos avanzó y tomó un puñado de polvo rojo del suelo, mezclado con pétalos secos. Lo sopló sobre el rostro de Ethan.
Ethan tosió, sorprendido. Los ancianos rieron apenas. «Eres aceptado», dijo el anciano principal, «pero solo si sobrevives el segundo paso». Ethan abrió los ojos, alarmado. Segundo paso. La hermana mayor puso una mano sobre su hombro. «Una prueba», dijo con voz grave. «Todos los que entran al valle deben pasarla, incluso tú». La menor añadió con un brillo extraño en los ojos: «No es para humillarte, es para saber si tu espíritu puede caminar al lado del nuestro». Ethan tragó saliva. «¿Qué clase de prueba?». El jefe respondió con completa seriedad: «La prueba del eco, la prueba del miedo que no se habla, la prueba del corazón desnudo». Ethan se sintió desfallecer. «¿Y qué pasa si fallo?». Las hermanas bajaron la mirada. El jefe no. «Si fallas, tu espíritu será devuelto al desierto». Ethan dio un paso atrás. «Eso significa que moriré». El jefe sostuvo su mirada. Sus ojos tenían la dureza de un río que ha sobrevivido siglos. «No, morir es fácil, pero fallar significa que el desierto decidirá quién serás, y eso es mucho peor». La hermana menor se acercó y le tomó la mano. Su mano era gigantesca alrededor de la suya. «No tengas miedo, Ethan, no estás solo». La mayor añadió: «Nosotras caminaremos contigo, no te dejaremos caer». Ethan tragó saliva, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. El anciano señaló una senda estrecha que se internaba en un bosque de rocas. «La prueba te espera». Ethan respiró hondo y dio el primer paso hacia su nuevo destino. El sendero que llevaba hacia la prueba no parecía un camino ordinario. Era estrecho, quebrado, serpenteante, como si la tierra se hubiera abierto a propósito para ocultar lo que esperaba más adelante. Los guerreros que acompañaban a Ethan no hablaban. Caminaban con la cabeza gacha, como si temieran que el propio aire escuchara demasiado. Los niños del campamento lo seguían con la mirada hasta donde las tiendas lo permitían. Los ancianos murmuraban plegarias. Las mujeres apagaban las hogueras a su paso, como si la llama pudiera entorpecer el ritual. Solo las dos hermanas gigantes caminaban erguidas, paso firme, mirada al frente. Ethan trató de imitarlas, pero era difícil hacerlo cuando cada piedra parecía querer hacerle tropezar. «¿Dónde es exactamente esta prueba?», preguntó, jadeando apenas. La hermana menor respondió sin girar la cabeza: «En el ojo del valle, un lugar donde el viento habla y donde los corazones se escuchan». La mayor añadió: «Nadie puede mentir allí, ni siquiera a sí mismo». Ethan cerró los ojos un instante. Tenía miedo, un miedo que no sabía cómo ocultar. «Esto es una locura», susurró. «Yo no soy uno de ustedes, no pertenezco aquí». La menor giró la cabeza, su mirada profunda como la noche. «El desierto decide quién pertenece, nosotros solo escuchamos». El camino terminó en una garganta de rocas altas, un pasaje angosto donde el viento resonaba de forma extraña, rebotando en las paredes como un murmullo antiguo. Ethan sintió un hormigueo en la nuca. No era un lugar normal. El aire era demasiado frío, demasiado quieto, demasiado atento. La hermana mayor levantó una mano. «Ya estamos en el borde. Después de esto solo entra el que va a ser probado». Ethan miró hacia la grieta, oscura, angosta, inquietante. «¿Ustedes no entran?», preguntó con voz temblorosa. La menor negó despacio. «La prueba es solo para ti. Si entramos, el eco no hablará». La mayor colocó una mano enorme sobre su hombro. «Pero estaremos aquí, no temas al vacío. El vacío solo revela lo que eres». El joven apache que los escoltó dio un paso adelante. «Dentro sentirás frío, calor, dolor o calma. No luches contra lo que escuches. Y recuerda, la prueba termina cuando el eco dice tu nombre». «¿Y si no lo dice?», preguntó Ethan. El guerrero evitó contestar, lo cual fue peor que cualquier respuesta. Ethan respiró hondo, tragó saliva y dio el primer paso dentro del ojo del valle. La oscuridad lo envolvió como una manta. No había luz, no había sonido, solo el eco lejano de sus propios pasos. Un eco que parecía tardar demasiado en devolver el sonido, como si hubiese algo más caminando con él. Después de unos metros, el pasaje se ensanchó. Un círculo de piedra natural se abría ante él, iluminado por un rayo de sol que descendía desde una grieta superior. Era un santuario, natural, poderoso, inquietante.
Ethan dio un paso. El eco repitió: un paso, un paso, un paso. Luego dio otro. El eco devolvió: solo, solo, solo. Ethan frunció el ceño. Eso no era normal. Estoy oyendo mal, murmuró. El eco respondió: mal, mal, mal. Ethan sintió un escalofrío. Basta, susurró. Basta, basta, basta. Ethan apretó los puños. Esto no tiene sentido. El eco: sentido, sentido, rendido, rendido. Ethan quedó paralizado. No había dicho rendido. Él no había dicho eso. ¿Quién está ahí?, exigió. El eco habló: tú, 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 tú. El pecho de Ethan ardió. Su respiración se aceleró. El eco continuó, esta vez con una voz que no era suya. Solo, solo, siempre solo. Ethan sintió un golpe en el corazón. Sus ojos se humedecieron sin permiso. No soy eso. Yo. El eco lo interrumpió con voz más fuerte. Abandonado, abandonado, olvidado, olvidado. Ethan cayó de rodillas. Estaba viendo algo, una sombra dentro de su mente. El rancho vacío, las noches sin nadie, las palabras que jamás dijo, las pérdidas que nunca lloró. Basta, gritó, cubriéndose los oídos. Pero el eco se convirtió en un rugido. Tu miedo, tu miedo, tu miedo. Ethan gritó de terror, pero el sonido quedó atrapado. El eco habló una última vez, con una voz profunda y desconocida. Ethan Marsh. Ethan levantó la cabeza, jadeando. Esa vez no había repetición, no había distorsión. El eco había dicho su nombre, y la prueba había terminado. Cuando Ethan salió tambaleando de la grieta, cayó de rodillas frente a las gigantes. La menor corrió hacia él. Ethan, ¿qué pasó? Él no podía hablar. Tenía lágrimas en los ojos. La hermana mayor se arrodilló frente a él y apoyó su frente contra la suya, un gesto apache de consuelo profundo. El eco te vio, susurró, y no te rechazó. El jefe apareció detrás, solemne. Has pasado la prueba. Ahora eres parte del valle. Ethan respiró temblando, sin saber si debía sentir alivio o miedo, porque algo dentro de él había despertado y no sabía si podría volver a dormirlo. Ethan no recordaba haber llorado alguna vez delante de alguien, ni de niño, ni cuando su padre murió, ni cuando el rancho quedó reducido a un pedazo de tierra árida. Pero ahí estaba ahora, de rodillas, jadeando, con las manos temblorosas, sostenido por dos mujeres que parecían haber sido talladas por el propio desierto. La hermana menor le limpió una lágrima de la mejilla con el pulgar, un gesto tan suave que contrastaba con el tamaño de su mano, con la fuerza que ocultaba. El eco te vio, dijo, te escuchó, te aceptó. Ethan respiró hondo, todavía temblando. No sé qué fue eso, murmuró. Sentí que el propio desierto me hablaba. Sentí que sabía cosas de mí que yo mismo ignoraba. La hermana mayor asintió. El eco no crea nada, explicó, solo revela. Los espíritus de este valle escuchan los secretos que escondemos, no para destruirnos, sino para mostrarnos dónde debemos caminar. Ethan bajó la cabeza, me llamó solo, una y otra vez. La hermana menor se acercó más, tan cerca que Ethan pudo sentir el calor de su respiración. Porque esa ha sido tu sombra desde siempre, dijo, pero ya no más. Ethan levantó la mirada, sus ojos encontraron los de ella, un brillo suave, honesto, casi humano, no la guerrera imponente, no la gigante invencible, solo una mujer que reconocía la soledad porque también la había sentido. La hermana mayor habló entonces, la soledad es un espíritu fuerte, puede romper a un hombre o puede hacerlo profundo. Tú, Ethan Marsh, no te quebraste, por eso estás aquí. Ethan tragó saliva. ¿De verdad creen que pertenezco? Las dos hermanas intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa que duró un instante y que de algún modo lo dijo todo. No perteneces aún, respondió la mayor, pero tampoco estás fuera. La menor añadió con un gesto más cálido, perteneces al camino, y eso es el inicio de todo. Cuando regresaron al campamento, algo había cambiado. El murmullo habitual desapareció, los guerreros los miraban con un respeto distinto, las mujeres dejaban comida a su paso, los ancianos inclinaban apenas la cabeza. Ethan sintió un peso extraño encima. No era miedo, no era amenaza, era responsabilidad. Había pasado la prueba. Eso
Eso significaba que el valle lo había reconocido, y los apaches jamás ignoraban la voluntad del valle. El jefe apache se acercó con paso solemne, su sombra se alargaba detrás de él como un río oscuro. «Te he visto salir de la grieta», dijo. «Muchos hombres no vuelven, muchos que vuelven no son los mismos». Ethan tragó saliva. «Yo no sé lo que soy ahora». El jefe lo observó con ojos que parecían leer almas en lugar de cuerpos. «Eres un hombre que escuchó su verdad», dijo. «Eso te hace digno del desierto». Ethan bajó la mirada abrumado. La hermana menor apoyó una mano gigante en su espalda. «Hoy comenzará tu nuevo aprendizaje», dijo. «Ahora no serás sombra, serás aprendiz». La mayor continuó. «Aprenderás a leer el viento, a caminar sin dejar huella, a escuchar el silencio, a convertir tu miedo en fuego». Ethan respiró hondo. «¿Y qué esperan que haga cuando aprenda todo eso?». El jefe respondió. «Esperamos que vivas y que protejas. Esa es la deuda, no con nosotros sino contigo mismo». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier prueba. Un grupo de niños se acercó entonces. Uno de ellos, de unos 9 años, tocó la mano de Ethan con curiosidad. «¿Es él?», preguntó el niño en lengua apache. El jefe asintió. «Es él». Los niños observaron a Ethan con fascinación, como si fuera una criatura mítica que habían escuchado en historias alrededor del fuego. La hermana menor se inclinó hacia él. «Ya eres parte de nuestras canciones», susurró. «No todos tienen ese honor». Ethan sintió un nudo en el pecho. «No sé si puedo cargar con eso». La hermana mayor le sostuvo la mirada. «No tienes que hacerlo solo, nunca más». Cuando cayó la tarde, Ethan se encontraba sentado con las dos gigantes frente a una hoguera pequeña. El viento soplaba entre las tiendas. Los guerreros entrenaban a lo lejos. La menor estaba afilando una lanza. La mayor tallaba una pieza de madera con sorprendente delicadeza. Ethan los observaba como si estuviera viendo un mundo totalmente nuevo. «¿Saben?», dijo al fin, «nunca nadie se había quedado a mi lado así». Las hermanas levantaron la mirada. La menor sonrió suavemente. «Entonces es hora de aprender lo que es caminar acompañado». La mayor asintió. «Y nosotros aprenderemos algo de ti, Ethan Marsh, porque nadie que enfrenta su eco queda vacío». El fuego crepitó. El cielo comenzó a llenarse de estrellas. Y por primera vez desde que todo empezó, Ethan no tuvo miedo de lo que venía, porque ya no caminaba solo, caminaba con gigantes. La noche cayó sobre el valle como una manta pesada. No era una noche tranquila, era demasiado silenciosa, demasiado inmóvil, como si el propio desierto estuviera conteniendo la respiración. Ethan lo sintió antes de que alguien lo dijera. Una presión en el pecho, un hormigueo en la nuca, un instinto primitivo que susurraba: «Alguien está mirando». Las hermanas gigantes estaban tensas. Aunque mantenían la expresión serena, sus manos estaban cerca de sus armas y sus músculos vibraban con una alerta casi animal. La hermana menor fue la primera en hablar. «El viento trae pasos que no deberían estar aquí». La hermana mayor añadió: «El desierto no duerme y alguien lo está perturbando». Ethan tragó saliva. «¿Son enemigos?». Las gigantes no respondieron de inmediato. Se miraron entre ellas, intercambiando un lenguaje antiguo que Ethan todavía no entendía. Finalmente, la hermana mayor habló: quizá peor que enemigos». Los guerreros jóvenes empezaron a moverse entre las sombras del campamento. No gritaban, no encendían antorchas, solo caminaban rápido como lobos sincronizados. Algo había despertado su instinto de guerra. El jefe apareció en la entrada de su tienda, con el torso pintado y el bastón ceremonial en la mano. Su presencia era tan firme que incluso el fuego pareció inclinarse ante él. «Hijas», dijo mirando a las gigantes, «llévenlo al círculo». Las hermanas asintieron y tomaron posición a cada lado de Ethan. ¿Qué es el círculo?», preguntó él mientras lo guiaban. La hermana menor respondió: «Es donde ponemos a salvo a los que no deben luchar». «Entonces llévenme ahí ahora», urgió Ethan. «No quiero estorbarles». Pero la hermana mayor negó. «No entiendes, no te llevamos para protegerte de ellos. Te llevamos para protegerte de lo que podrías ver». Ethan se quedó helado. De lo que vería, la menor apretó los labios. «Algunas cosas no deben entrar en la mente de los que aún no están listos. Pueden quebrarte». El nudo en el estómago de Ethan se apretó.
El círculo estaba en el centro del campamento, una gran zona despejada, rodeada por mujeres ancianas, niños y jóvenes en formación. Todos guardaban silencio. No era miedo lo que había en sus rostros, era respeto, o quizá resignación. Las dos gigantes colocaron a Ethan dentro del círculo. La menor le tocó el pecho con un dedo. «Quédate aquí, no importa lo que escuches afuera, no importa si algo golpea la tierra, no importa si alguien grita tu nombre, si sales no podremos protegerte». Ethan sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué demonios está pasando? La hermana mayor lo miró con una honestidad que lo estremeció. Los que caminan sin sombra. Ethan sintió que la sangre se le congelaba. Los que, seres que no deberían existir, dijo la menor, bajando la voz. No son espíritus, no son hombres, son hambre con forma. El jefe se unió al círculo. Los guerreros mayores lo rodearon. El aire se volvió más denso. «Los vimos al amanecer», anunció el jefe. En las dunas del sur, 3 figuras, altas, silenciosas y sin sombra en la arena. Los ancianos inhalaron fuerte, las mujeres murmuraron plegarias, los niños se abrazaron entre sí. El jefe continuó: «Vienen por algo o por alguien». Los ojos del jefe se posaron, solo por un momento, en Ethan, y eso bastó para que el ranchero sintiera un frío terrible. «Yo», susurró. La hermana mayor negó suavemente. «No por ti, pero tú caminaste cerca de lo que ellos buscan». La menor añadió: «Y eso basta para que te sigan». Ethan sintió las piernas aflojarse. «Pero, ¿qué buscan exactamente?». Las gigantes se miraron. Ninguna quería decirlo, pero la mayor finalmente habló. «Buscan vida, buscan espíritus fuertes, jóvenes, potentes, buscan carne que respire y corazones que laten con fuerza». La menor miró a Ethan directamente. «Buscan guerreras, como nosotras». Ethan sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. «¿Por eso estaban heridas cuando las encontré?», preguntó con un hilo de voz. La hermana mayor bajó la mirada. «Sí, nosotras, no huimos de enemigos humanos, huyó nuestro pueblo entero, porque ellos nos estaban siguiendo». El jefe levantó su bastón. «Silencio». El campamento se quedó inmóvil. Entonces el sonido llegó, un crujido sutil, un roce de arena, un susurro de pasos que no pertenecían a la tierra. Todos voltearon hacia la entrada del valle. Allí, entre las sombras, 3 figuras comenzaron a manifestarse. Ethan sintió el alma encogerse. Eran muy altos, demasiado delgados. Sus movimientos eran erróneos, como si sus cuerpos no entendieran del todo cómo caminar. Pero lo peor era lo que no tenían. Las hogueras proyectaban sombras largas sobre la arena. Las tiendas, los guerreros, incluso los caballos tenían sombras que danzaban con el viento. Ellos no, ni un trazo, ni una huella oscura. El jefe dio un paso adelante. «Esta noche no son bienvenidos». Las criaturas se detuvieron. Y entonces, una voz que no era voz, un sonido que no venía de garganta alguna, atravesó el campamento como un lamento enterrado bajo 1000 años de arena. Y Ethan, desde el centro del círculo, sintió que aquella presencia sabía exactamente quién era él. Las criaturas sin sombra se detuvieron al borde del campamento, como si una línea invisible, quizá sagrada, quizá ancestral, les impidiera avanzar. Pero eso no hacía que su presencia fuera menos aterradora. Ethan sintió que el aire se espesaba, volviéndose casi imposible de respirar. Las 2 hermanas se habían colocado frente a él, protegiéndolo con sus cuerpos enormes y tensos, como si pudieran detener con sus manos el peso de aquella oscuridad. «No las mires a los ojos», murmuró la hermana menor, sin girar la cabeza. Ethan obedeció, aunque cada parte de su cuerpo temblaba. El jefe levantó su bastón ceremonial, el cual vibró ligeramente al entrar en contacto con aquella presencia antinatural. «No tienen permiso de cruzar este valle», tronó con una voz que rozaba la propia tierra. «Aquí no hay nada para ustedes». El viento se detuvo. Las hogueras dejaron de parpadear, incluso los caballos dejaron de respirar por un instante. Y entonces, uno de los caminantes sin sombra dio un paso adelante. Fue un movimiento lento pero devastador. No tocaba el suelo como un humano. Era como si flotara apenas 1 milímetro sobre la arena.
Ethan sintió el impulso de correr, pero la hermana mayor le tomó el brazo con una fuerza firme y cálida. «No te muevas», susurró. «Ellos buscan fracturas en el espíritu. Si te mueves, te convertirás en una». El caminante inclinó la cabeza. La sombra que debería haber nacido de su cuerpo simplemente no existía. Era como si la luz se negara a reconocerlo. Y luego habló, no con voz, con una vibración que penetró los huesos de Ethan. «Devuélvanos lo que perdimos». Los ancianos se inclinaron hacia atrás, como golpeados por un viento invisible. El jefe apretó los dientes. «Nada les pertenece aquí». El sonido volvió más agudo esta vez. Sus hijas, los guerreros apretaron sus lanzas. Las mujeres recogieron a los niños. Un escalofrío recorrió todo el campamento. Las gigantes dieron un paso adelante. «No somos suyas», gruñó la hermana mayor con una voz que parecía un trueno contenido. El caminante ladeó la cabeza otra vez. «Eran nuestras». Ethan sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué significa eso?», susurró. La hermana menor respondió sin apartar la mirada de los seres. «Significa que nos buscan desde antes de que tú nos encontraras». El jefe golpeó el suelo con su bastón. «Atrás, el valle no los aceptará». Pero la criatura avanzó otro paso. El suelo no reaccionó, ni una mota de polvo se levantó. El equilibrio fue roto. El jefe gritó: «Ustedes lo rompieron cuando cruzaron nuestras tierras». «Padre», interrumpió la hermana menor tensa, «ellos no entienden palabras». El caminante extendió un brazo, o algo parecido a un brazo. Estaba demasiado largo, demasiado delgado, como un hueso cubierto de piel estirada. Señaló directamente hacia Ethan. El ranchero sintió que el corazón se le detuvo. «¿Por qué yo?», jadeó. La hermana mayor se interpuso, alzando su arco gigante como si fuera un muro de madera y músculo. «Porque los tocaste», explicó. «Tocaste nuestra sangre, nuestra fuerza, y cuando haces eso, los que nos cazan pueden rastrear tu espíritu». La menor añadió: «Para ellos tú eres una grieta, un camino abierto». Ethan sintió un frío terrible. «Entonces, están aquí por mí». La hermana mayor negó: «Están aquí por nosotras». «Pero tú fuiste el que cambió la trayectoria». El jefe levantó nuevamente el bastón y gritó: «Hijos del desierto, formad la línea». Los guerreros se posicionaron detrás de él, lanzas arriba, arcos tensos, rostros firmes. Era como ver un ejército antiguo resucitar. Las criaturas sin sombra se detuvieron al borde de una piedra marcada con símbolos blancos. Un límite, un borde, la frontera entre dos mundos. Uno de los ancianos murmuró: «No pueden cruzar, no sin una muerte. Ellos siempre necesitan un sacrificio». Ethan palideció. «¿Sacrificio? ¿Cuál sacrificio?». La hermana menor lo miró, con una mezcla de tristeza y resolución. «Uno de nosotros debe ofrecerse, o ellos elegirán a su gusto». Ethan sintió un golpe de pánico. «No, no voy a permitir que muera nadie por mí». La hermana mayor cerró los ojos. «No entiendes, Ethan Marsh. La deuda que cargas no solo salvó nuestras vidas, te ató a un destino que no escogiste». El caminante dio un paso más, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Del otro lado del campamento, un caballo relinchó, rompiendo el silencio. Todos se giraron. Era el caballo de Ethan, aterrorizado, jalando desesperadamente de las cuerdas. Las criaturas miraron hacia él. Ethan sintió que algo en su pecho chispeaba con un terror primitivo. «Están usando al caballo para distraerlos». La hermana menor gritó: «No se separen, no rompan la línea». Pero entonces ocurrió lo imposible. Una cuarta figura surgió detrás del caballo, silenciosa, alta, sin sombra, y antes de que alguien pudiera reaccionar, le puso una mano en la frente. El caballo cayó de inmediato, como si el espíritu se le hubiera arrancado. Ethan gritó. Fue un grito crude, desgarrador, que rompió el círculo sagrado. «Yo no», y en ese instante, las criaturas sin sombra giraron la cabeza hacia él, las cuatro, a la vez, como si por fin hubieran encontrado lo que estaban buscando. El grito de Ethan no solo rompió el círculo, rompió algo más profundo. Como si el desierto entero hubiera estado esperando ese sonido para liberar una tensión acumulada durante generaciones.
Las criaturas sin sombra giraron hacia él con un movimiento demasiado rápido, demasiado perfecto, demasiado inhumano. Las hermanas gigantes reaccionaron al instante, plantándose frente a él con la ferocidad de dos montañas vivas. «No lo toquen», rugió la hermana mayor tensando su arco gigante. La menor alzó su lanza, sus músculos marcados temblando con una energía ancestral. «Si quieren su espíritu, tendrán que arrancarlo de nuestros cuerpos». Los caminantes avanzaron. Era la primera vez que cruzaban un límite sagrado. Las hogueras temblaron, el polvo se levantó en espiral, los ancianos cayeron de rodillas, murmurando plegarias. El jefe gritó: «Formen la barrera, nadie retrocede». Y entonces el desierto rugió. Un viento brutal descendió sobre el campamento, levantando arena como un remolino. Ethan cubrió su rostro, pero las hermanas se mantuvieron firmes, sus cabellos largos y oscuros volando como serpientes en la tormenta. Las criaturas no se inmutaron, ni el viento, ni la arena, ni el grito humano las afectaban. Eran hambre pura. El primer ataque fue silencioso. Uno de los caminantes se lanzó hacia la hermana menor. El movimiento fue tan rápido que Ethan solo vio un destello oscuro. Pero la gigante reaccionó como si hubiera estado esperando ese ataque toda su vida. Giró la lanza y la clavó en el suelo. Una explosión de luz blanca surgió del impacto. El caminante retrocedió con un chillido que no podía pertenecer a ninguna garganta viva. Ethan dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué fue eso? La hermana menor respiraba agitada. La lanza fue bendecida con sangre de la guardiana. El corazón de Ethan dio un vuelco. La guardiana que busca a las criaturas, la mayor sin apartar la mirada del enemigo, respondió: «No, Ethan, la guardiana que ellos mataron». La conexión cayó sobre él como un rayo. Las gigantes apaches, la guardiana ancestral, las criaturas sin sombra. Todo estaba unido. Uno de los caminantes extendió un brazo hacia Ethan. Sintió como algo invisible trataba de arrancarlo del suelo, como si su espíritu estuviera siendo jalado. Sus rodillas temblaron, casi cayó. «Ethan», gritó la hermana mayor. Ella se interpuso y la fuerza que lo estaba arrastrando desapareció al instante. «No respondas, no los mires», gritó la menor, pero ya era tarde. La criatura lo había tocado con su intención. Ethan sentía un frío helado subiéndose por la espalda, como si una mano invisible lo recorriera desde dentro. «No puedo moverme», jadeó. La hermana mayor rugió: «No lo tocas». Saltó sobre la criatura, descargando un golpe con su arco tan fuerte que hizo temblar la arena. El caminante retrocedió y por primera vez se quebró. Una grieta luminosa se abrió en su pecho. La luz que brotó era la misma que Ethan había visto en las lanzas, la misma que vibraba en los símbolos sagrados del campamento. «Padre», gritaron las hermanas. El jefe levantó ambas manos, canalizando un poder que parecía descender directamente del cielo nocturno. «El espíritu de la guardiana no murió», proclamó. «Está aquí, está en ustedes». Las hermanas quedaron paralizadas. Ethan, aún temblando, murmuró: «En ellas». El jefe asintió. Las dos recibieron su protección cuando eran niñas. Por eso sobrevivieron. Por eso estos seres las persiguen. Porque en su sangre está la última luz que puede destruirlos. Las criaturas chillaron al escuchar esas palabras. Un sonido que reventó los oídos de todos los presentes. Ethan cayó de rodillas, sujetándose la cabeza. Las gigantes gritaban, empuñando sus armas. Los guerreros luchaban por mantenerse en pie. El jefe extendió su bastón hacia el cielo, y el cielo respondió. Un rayo blanco cayó sobre el bastón, una luz pura cegadora que hizo vibrar el desierto entero. El jefe gritó: «Hijas, tomen su luz». Ahora, las hermanas levantaron sus armas. Sus ojos se iluminaron con un brillo sobrenatural. Las criaturas retrocedieron. Por primera vez, tuvieron miedo. La hermana mayor corrió hacia la más cercana, saltando más alto de lo que Ethan jamás creyó posible. Descargó su arco como un martillo sagrado sobre su cabeza. La criatura estalló en polvo oscuro. La hermana menor atravesó a la segunda con su lanza bendecida, liberando un grito que parecía venir de siglos atrás. La tercera se lanzó hacia Ethan, pero él, sin pensar, tomó una rama ardiendo del fuego y la levantó como un arma. No, el fuego blanco
blanco del bastón del jefe atravesó la llamarada. La simple rama se transformó en un resplandor. La criatura gritó y desapareció. La cuarta, la que había matado al caballo, intentó huir, pero las hermanas no lo permitieron. Corrieron juntas, saltaron juntas, atacaron juntas, una lanza, un arco, un destello de luz, un silencio absoluto, y luego, nada, solo el viento. Las criaturas sin sombra ya no existían. El campamento entero contuvo el aliento. Las hermanas respiraban agitadas, cubiertas de polvo y luz. Ethan estaba de rodillas, temblando, aún sosteniendo la rama brillante que lentamente volvía a ser solo madera quemada. El jefe se acercó, apoyando una mano firme en su hombro. Hijo del desierto, tu espíritu no era una grieta, era un puente. Las gigantes se acercaron a él. La hermana menor sonrió suavemente. Nos salvaste. La mayor añadió, ahora ya no somos 3, somos 4. Ethan levantó la mirada, las vio a las dos, altas como montañas, luminosas, protectoras, hermosas en una forma que no tenía que ver con lo físico, y entendió, no las había salvado él, ellas lo habían elegido.